esta integración pues, regional y global del comercio, nos llama mucho la atención y quizás sería un tema para futuros tratados de libre comercio con nuevos países con los que México haga una sociedad comercial o esperemos alguna revisión algún día a los tratados ya celebrados. Nunca se incluyeron, como se incluyeron temas ambientales y laborales, una serie de provisiones protectoras del consumidor. De hecho, se veía la protección al consumidor como una barrera al comercio, lo cual pues es muy lamentable. Bueno, mal utilizada podría darse un caso, pero desde luego que hay un legítimo interés y preocupación mundial de proteger al consumidor. Y me parece interesante porque creo que allí hay distorsiones muy grandes. Es decir, si los productores y distribuidores mexicanos quieren exportar, sobre todo a países de primer mundo, pues tienen unos altos estándares y exigencias en calidad, en prácticas y sobre todo la seguridad de que va a haber un estrictísimo enforcement, ¿no? Y entonces se cuadran muy bien. Si productores de otros países quieren exportar a México, y creo que hay esta percepción, créeme que no mía, sino generalizada, pues aquí es el paraíso del incumplimiento. Y aquí no hay tanto enforcement y que para mí ese sería el único incentivo de una regulación, pero es parte de mi siguiente pregunta, ¿no? Entonces creo que sería muy bueno empezar a pensar en conceptos así como el de nación más favorecida, porque vemos mucho doble estándar en las empresas de todos países, o sea, aquí no hay, se portan de una manera muy distinta en unos países que como se portan en otros. Y no me refiero necesariamente a empresas con México, porque en efecto, tal vez las líneas de producción pues, son iguales para todos, vendan su producto aquí o fuera. Pero sí hay diferencias en la publicidad, en la información, el etiquetado, o sea, empresas que venden, por ejemplo, pan en México y en Sudamérica, la información es diferente. Y desde luego en precios y en prácticas comerciales, ¿no? Y eso también es patente en el sector bancario, por ejemplo. Entonces, creo que sería muy bueno ir pensando en que así como, por ejemplo, los Estados Unidos nos exigían, y vaya que nos lo exigieron muchos años, este problema del transporte, por cuestiones ambientales, pues también que se incluyeran protecciones al consumidor, como se exigían en materia laboral. Por otro, yo quiero entender un poco mejor, porque decía el presidente Concamín, perdón, o el de ANTAD, no recuerdo, la bajísima normalización que hay, ¿no? Bajísimo número de normas oficiales mexicanas que hay. O sea, tenemos un déficit de normas en números, hay muchos más procesos que debieran estandarizarse. Yo hoy por primera vez, y con un gran esfuerzo que vamos a ver cómo resulta, estoy en el Comité de Normalización de la Secretaría de Economía, que solo ve temas de consumidor, de información comercial y de prácticas comerciales. Llevo una sesión apenas. Y lo primero, hice una serie de comentarios de dos proyectos de normas, una de prácticas comerciales, de solamente sector telecomunicaciones, y otra, un nuevo software que se va a introducir a las bombas de gasolina para que no nos den litros de 600 mililitros. Y el primer día que intervine y presenté muy profesionalmente puntos y preocupaciones y todo, un representante de Canacintra me dijo que con qué derecho yo presentaba comentarios en ese foro. Hasta el subsecretario de Economía estaba molesto, ¿no? Entonces sí, digo, te lo menciono porque sí estamos muy, muy lejos de que las normas, me refiero a standards, en México sean el producto, como bien dijo Eugenio, de una corregulación, que creo que eso es lo que realmente hace sentido. No autorregulación, sino él mencionó el término y me pareció muy válido, presidente de ANTAD, una corregulación en el que nos sentemos. Yo no veo representantes de los consumidores, sé que hay pocas organizaciones, porque pues, tú sabes las asimetrías que ha habido,
pero empezar a participar en normalización, en negociaciones de libre comercio. En efecto, en Europa hay un poco más de participación, pero todavía el Protelecuem, pues como que pues hay cosas, muchas cosas que afinar. Y creo sí que si en ese intento por autorregularse no se incluyen sendos representantes en igual número de los consumidores, pues siempre va a estar un poco unilateral la norma, ¿no? o el código. Por otro, yo me pregunto, bueno, ¿cuál es el incentivo? Porque yo creo que en México siempre eso es importante, los incentivos, ¿no? Para autorregularse. Según yo sabía, en el caso de la publicidad, el incentivo para empezar con la autorregulación es que no había, y había una competencia desleal en publicidad comparativa. Y tiene sentido entonces que se pongan las industrias unas reglas para no hacer competencia. Thank you. Bueno, pues son muchos temas, Adriana, y podría estar yo aquí hablando algunos temas, algunos de ellos bastante cercanos a mi corazón en mi vida anterior, como el tema de transporte, que voy a aprovechar para el comercial. No tuvo que ver nada con temas ambientales. O sea, la lectura que yo tengo del tema de transporte es precisamente un ejemplo de cómo se puede utilizar un argumento en principio legítimo, que es la protección de la seguridad en carreteras y ambiental, para un propósito totalmente proteccionista, que fue cerrar el acceso de los transportistas mexicanos al mercado estadounidense, porque lo que decía y lo que dice el tratado es que los transportes mexicanos que entraran a Estados Unidos entraban solo los que cumplieran la norma estadounidense, porque es el principio de trato nacional y de no discriminación. Todo lo que ha sucedido durante estos 15 años hasta que finalmente se abrió fue el abuso de una norma para evitar la entrada de los transportistas mexicanos a Estados Unidos. En fin, no es el foro pero es un ejemplo de un mal uso. ¿Perdón? Yo creo que si hubieras preguntado a los consumidores estadounidenses, te hubieran dicho que vengan los transportistas mexicanos porque eso va a ayudar a que bajen los costos de los Teamsters americanos. A los consumidores americanos nunca se les preguntó lo que opinaban de que no se hiciera el transporte. No me refiero a ese caso, me refiero al que realmente haya una protección al consumidor en el comercio internacional, both ways. Sí, no, sí, mira, lo que pasa es que, y yo coincido y creo que debería haber, el problema que veo en parte de la situación que estás sugiriendo es que el problema surge no tanto, suponiendo que sea el caso, de una legislación comercial, cuando lo que me estás diciendo es que, el ejemplo que estás diciendo que un producto o una empresa que exporta en Estados Unidos y Estados Unidos le exigen ciertos estándares y luego exporta a un tercer mercado y en ese mercado no le exigen los estándares, eso difícilmente lo puede resolver una negociación comercial internacional, porque lo que está detrás de eso, si entiendo bien, es que hay una gran diferencia en el marco institucional de Estados Unidos por una parte interno y en el marco institucional interno del tercer país. Entonces, el tercer país lo que le hace falta es un fortalecimiento institucional para que cuando venga el producto de un tercer mercado o un producto del productor nacional, se le aplique la legislación nacional como se le debería aplicar. Pero eso no lo puede resolver un tratado de libre comercio, porque el tratado de libre comercio te va a decir, bueno, pues que le apliques la ley y si el mecanismo institucional interno es débil o no tiene las instituciones para hacerlo, por más que esté en el tratado de libre comercio no lo vas a hacer. Lo que te garantiza un tratado de libre comercio es el principio de no discriminación. Entonces, que no trates mejor al nacional de lo que tratas al extranjero o al revés. En el caso de las violaciones de los tratados es cuando generalmente se rompe
el principio de no discriminación. Ahora, yo no conozco los esfuerzos de autorregulación en el caso del sector telecomunicaciones, y sé que es un tema al que tú has estado muy cercana. Lo que yo te puedo decir es de los dos de los tres esfuerzos que nosotros mencionamos en la presentación. En el caso del PABI, tenemos a CONAR, que es el Consejo Nacional de Autorregulación en materia de publicidad, que es un organismo creado por el sector privado mexicano, y él es el que se encarga de hacer la autorregulación y tiene dientes, con incluso el, entre comillas, poder, porque es un organismo privado, de ordenar que se baje cierta publicidad si no está cumpliendo el PABI, y si hay reincidencia, pues puedes expulsar de CONAR la empresa. Como no es una autoridad oficial, pues no puede llegar más que eso, no puede tener multas o no puede tener sanciones corporales, pero el peso del descrédito, la expulsión, al final de cuentas es sobre lo que descansan los esfuerzos de autorregulación privadas. Ahora, con respecto a la participación de organizaciones no gubernamentales y en particular el sector privado en el proceso de normalización, a mí me parece muy bienvenido, me parece que hay una curva de aprendizaje de los productores de aceptar a los consumidores como un ente con el que tienen que dialogar, de las autoridades de sentarse con productores y consumidores, y de los consumidores de sentarse con la autoridad y con los productores. Entonces es un proceso de aprendizaje de todos. Ahora, a mí me da mucho gusto que estés ahora en el Comité de Normalización, tú y tu organización, pero ya podían participar, porque el proceso de la ley de normalización de metrología, que ha sido un gran cambio en México, que tengas que presentar el anteproyecto de norma en el diario oficial, a consultas y que lo puedas decir, igual te hacen más caso o menos caso, pero ha habido cambios importantes en el país en el sentido de que hay ciertos plazos que tienen que respetarse, no puedes o en principio no debieras poder dar un albazo y publicar una norma de un día a otro. Entonces ha habido un proceso que ha ido mejorando, hay mucho por hacer y creo que la participación de organizaciones como las tuyas, pues lo único que va a ayudar es que esta participación sea más nutrida, más rica y y con mejores resultados. Pero hay un aprendizaje de todos que tenemos enfrente de nosotros.